información, de conocimiento, Dale. sobre todo si empezamos a hablar en esta columna de Antonio Gaudí, que él nació Sí, en la ciudad de Reus, que queda ahí muy cerca de ahí va. Barcelona, y le voy a pedir a Rodolfo si puede empezar a poner la primera imagen, porque él nace en 1852, ¿no? Uno tan acostumbrado a historias muchas veces de las ciudades con arquitectos más recientes, ¿no? Del siglo XX, estamos hablando del siglo XIX, porque en 1852 nace justamente ahí donde está el puntito, la flecha roja, fíjense qué cerca que está de Sí. Barcelona, estará a unos 60 kilómetros, 80 kilómetros Acá más o está menos. Chiche. Está, Es- Ahí va. exacta, y muy sí, Sitges y de Tarragona también. Es una zona típicamente mediterránea, con olivares y viñedos. ¿Qué hacía el padre de Antonio Gaudí? Él construía ollas de cobre y alambiques para destilar el alcohol de las uvas de esta, justamente de la zona de Tarragona. Y lo que siempre le fascinaba a Gaudí era ver cómo a partir de planchas planas de cobre, su padre podía darle unas formas curvas, ¿no? Como siempre a mí me llamó la atención cómo a partir de objetos planos uno logra, ¿no? Darle esa tridimensionalidad que tiene, por ejemplo, las ollas de cobre, así que a Gaudí le impresionó mucho eso, y sobre todo que Gaudí, vamos a ver que sobre todo los primeros 7 años, él era un chico que no le quedó otra que ser muy observador. ¿Por qué? Porque él tenía reumatismo articular, así que se cuenta que apenas nació, los médicos le dijeron a los padres, miren, no sabemos mucho cuánto pueda vivir porque tiene este reumatismo articular avanzado, por lo que los padres corrieron apenas, lo primero que hicieron cuando se enteraron de eso fue llevarlo a la iglesia más cercana a bautizarlo, pero se sabe que sus primeros 7 años la verdad que no compartió para nada la vida que podría tener un chico, sobre todo de un chico viviendo en áreas rurales. Así que él era muy observador, o sea, se dedicaba a observar mucho el padre, cómo hacía esto de transformar de objetos de 2 dimensiones a 3 dimensiones, por ejemplo, o también mucho la naturaleza, también las construcciones romanas que había. Recordemos que Hispania estuvo alguna vez ocupada por el Imperio Romano, así que los acueductos con sus grandes arcos, Mm, etcétera, estos acueductos famosos como el de Segovia, pero que hay en toda Hispania, que tienen unos 2000 años y aún hoy siguen estando en pie. A él le llamó sí. mucho la atención y finalmente, por suerte, pudo superar ese reumatismo, y ahí vamos a pasar a la imagen 2 porque vamos a empezar a conocer a un Gaudí que con tan solo 16 años se fue a Barcelona, que quedaba ahí muy cerquita como acabamos de ver, a estudiar a la Escuela Provincial de Arquitectura, ahí de Barcelona, porque todo esto que contábamos de la observación le llamaba muchísimo la atención. De hecho hay algunos escritos de él de cuando era chico con tan solo 13 años, de observar algunas estructuras como iglesias, etcétera, y haber hecho algún esbozo como diciendo, bueno, tal vez cómo se podría reconstruir esta parte caída o cómo mejorar una iglesia. Así que siempre desde chico había tenido esa fascinación por la estructura. También hablamos de los acueductos romanos, hasta que finalmente en 1878, recordemos que había nacido en 1852, en el 78 se recibe. Y ahora vamos a pasar a la imagen 3 porque vamos a empezar a ver qué es, como tal vez, no sé, a ustedes, Margarita y Cristina, muchas veces si les ha surgido que hay estas ganas de averiguar cosas a partir de que hay cosas que no te cierran. Y en Así el es. caso de Gaudí, por ejemplo, había algo que él le llamaba las muletas del gótico, que eran estos famosos arcos arbotantes que Sí. lo que hacen estos arcos es, en la estructura del gótico, vamos a pasar a la imagen 4 porque ahí vamos a ver que
El gótico, bien de edad media, ¿no? Que había querido llegar, digamos, a conseguir muchísima altura. Tenía un problema, era que esta ganancia de altura y esta estructura de esos arcos ojivales, fíjense ahí en el medio dice bóveda de ojivas, tenía la dificultad que necesitaba, tenía muchos esfuerzos laterales. Fíjense esas flechas rojas, lo que uno busca siempre es que sean plenamente verticales, ¿no? Esos esfuerzos, pero tenía no solamente esfuerzos verticales, sino horizontales. Y obviamente esos esfuerzos horizontales había que contrarrestarlos con algo, y no es ni más ni menos que estos arcos botantes, arcos arbotantes que se conocen en arquitectura, que ¿por qué se los conoce como arcos arbotantes? Porque vienen del francés arc-boutant, me corregirá Margarita. Siempre ¿Perdón? tenemos. Arbutant. Arbutant, sí, por lo que estudié para hoy, Boutant es contrafuerte, así que lo que necesitaban, lo que hacían estos arcos es justamente sostener a esos arcos ojivales góticos para que no se abriera y se rompiera la iglesia. Así que por eso, en la imagen que habíamos visto anterior, son como esas muletas, que a mí lo que alguna vez he visto una iglesia así. O como las costillas, Esteban. Exactamente, lo que me hace acordar es como esas formas así como dice los huesos de la costilla Margarita, a mí me hace acordar como a arañas, ¿no? Con esas patas que necesariamente tienen esas muletas. Así que era un gran crítico de este gótico, Gaudí, y bueno, como hablaba hace muy poquito, como les contaba, él se metió un poco en arquitectura por estas cuestiones, ¿no? Como decir, pero ¿cómo puede ser que esto no sea mejorable? Bueno, vamos a estudiar un poco a ver si es mejorable. Sí. La primera vez que se usó este arco gótico, que detestaba con sus muletas, estos arcos arbotantes Gaudí, fue en nada más ni nada menos que esta famosa iglesia Nuestra Señora de París, más conocida como Notre Dame, ¿no? Famosa el año pasado. Modelo. Claro, por el incendio. Modelo de la arquitectura religiosa. Exactamente, así que en 1180 por primera vez se usaron estos arcos góticos y obviamente tuvieron que ponerle esas muletas, así que si alguna vez ven fotos de Notre Dame van a ver que tienen obviamente esas muletas que la rodean completamente. Claro que cuando uno está adentro no los ve esos arcos, pero sí desde afuera cuando la recorre por todo su perímetro los puede ver. Y entonces Gaudí lo que empezó a pensar cómo podía solucionarse esto. Y bueno, ahí vamos a pasar a la imagen 5, porque él quería, digamos, que no tuvieran las estructuras estas famosas muletas, y cuando le tocó, uno de sus primeros trabajos fue diseñar una cooperativa que se llamó Cooperativa Obrera Mataronense, que está en la localidad de Mataró. Mataró. Exactamente, y utilizó por primera vez en la arquitectura, digamos, de una forma constante y a lo largo de toda su historia, lo iba a usar Gaudí. Ya había sido usado este arco famoso que se llama arco catenario, ahora vamos a hablar un poco más de él, pero es importante saber que hay antiguas estructuras que ya lo tienen, este arco catenario, lo habían usado algunas veces, pero nunca de una forma tan constante y tan estudiada como la utilizó Gaudí a partir de acá lo que vemos es simplemente un depósito lanar de esta cooperativa. Lo que tiene este arco catenario, a ver si se ve la imagen, tengo acá la cadenita clásica, es que uno, a partir de 2 puntos que uno tiene, es simplemente la forma que hace una cadena, puede ser también un hilo, puede ser un cable, ¿no? Pero con estas condiciones, es que cada parte de esta cadena, en este caso son los eslabones, pesan exactamente lo mismo cada uno, o sea, no hay diferencia de pesos entre ellos, y esta cadena tiene que ser perfectamente flexible. Entonces, si yo voy uniendo 2 puntos, me formo un arco catenario con una luz
perdón, un distanciamiento corto, y a medida que voy abriendo me va dibujando un arco catenario cada vez más grande. Bueno, lo que descubrió Gaudí es que este arco catenario, ¿no?, que acabamos de describir, si lo invertíamos, lograba lo que no podía el gótico, que es una correcta distribución de los esfuerzos, como para que únicamente con esos arcos catenarios, con esa forma de arco catenario, uno podía lograr grandes iglesias, incluso como, de alturas como las del gótico, como vamos a ver más adelante, pero no necesitaba ni las famosas muletas de los arcos botantes, de los arcos arbotantes del gótico. Si hay algo que define al gótico, no es solamente esa forma ojival, ¿no?, sino también la presencia de estas muletas, como le llamaba peyorativamente Gaudí, que son arcos arbotantes, sino también que superaba a la arquitectura previa a la gótica, que eran los famosos, la arquitectura románica, ¿no?, con estos arcos de medio punto, que lo que necesitaba también abajo, necesitaba dos contrafuertes para que esos arcos, que es la mitad de una circunferencia, ¿no?, de un medio círculo, no se abrieran. Entonces, simplemente lo que logró Gaudí utilizando estos arcos, era que ya no se necesitaban grandes columnas, de esas columnas que uno ha visto alguna vez en las catedrales, ¿no?, que son bien verticales, o sea, bien perpendiculares con el suelo, y además que tiene un diámetro que tal vez sean, no sé, 2 metros, 4 metros, etcétera. No, Sino, fíjense que con arcos que tuvieran esa forma catenaria, pero obviamente invertida, ¿no?, porque es hacia arriba, aguantando la estructura, podían tener sus columnas, podían ser tan finas como o sea, el arco catenario lo describiera con sus pesos. Y vamos a hablar de sus pesos, porque ahora vamos a hablar en un segundito, porque vamos a empezar a ver cómo es que este Gaudí, tan enamorado de esta curva catenaria, la definía de esta forma: la catenaria da elegancia y espiritualidad al arco, elegancia y espiritualidad a la construcción entera, evita contrafuertes, el edificio pesa menos, porque como dijimos ya, las columnas no tienen que ser tan gruesas, gana una gracia vaporosa, me encantó esa metáfora, y se aguanta sin raros accesorios ortopédicos. Ahí los mataba a los arquitectos que les gustaba el gótico y el neogótico. Además. Ortopédicos, exactamente, con esa referencia a las muletas. Vamos a pasar ahora a la imagen 6, porque, claro, este Gaudí, como todo arquitecto de la época, lo que iba a necesitar es como lo tuvo Van Gogh, no sería el mejor ejemplo Van Gogh, que murió pobre, ¿no? Pero claro, todos estos artistas necesitaban un gran mecenas, y por suerte con este diseño que fue, le pidieron a este Gaudí, apenas recibido arquitecto, que diseñara una vitrina que era para una guantería que se llamara la guantería de Esteve Comela. Esta guantería estaba sobre la calle Aviñón, ahí en Barcelona, pero esta vitrina fue expuesta en nada más ni nada menos que la Exposición Internacional de París de 1878, y justamente su mecenas, afortunadamente, su futuro mecenas, el futuro mecenas de Gaudí, Eusebi Güell, que era también catalán, había ido con su familia a esta exposición en París y se quedó asombradísimo con esta vitrina, que entre otras cosas lo que tenía para la época era una gran superficie de vidrio plano, porque fíjense que esos son todos vidrios planos, pero en esa época no se conseguían, era muy difícil conseguir que tuvieran tan gran, metros cuadrados de dimensión, de extensión. Exactamente, claro, de vidrio plano. Así que
Eusebi Güell cuando se asombró con esta vitrina y preguntó quién había sido el que la había diseñado y con gusto se enteró que era otro catalán como él. Así que empezó a tomar contacto y ya lo tomó a Gaudí, lo tomó a Gaudí como su arquitecto preferido y a partir de ahí empezó a diseñar, como en la imagen 7, le empezó a dar encargos como que diseñe su famosa colonia Güell. Fíjense que esta es una maqueta, que es lo que se le ocurrió a Gaudí. Gaudí dijo, bueno, si vamos a usar arcos catenarios, en vez de tener que dibujarlos cada uno en un plano y después llevarlo a la tridimensionalidad con las famosas maquetas de yeso que se hacían en la época, lo que hizo fue, fíjense, comenzó sus diseños utilizando literalmente las cadenas, estos arcos catenarios, utilizando piolines, es lo que se ve de la mitad de la imagen hacia abajo. Sí. Estos piolines con sus cargas tienen bolsitas con arena que representan las cargas que iban a soportar cada partecita, ¿no?, de esos arcos. Entonces él, haciendo todo eso, colgando hacia abajo y colocando un vidrio por debajo, después podía diseñar esta maqueta de yeso que se ve por encima de lo que iba a ser su iglesia. Actualmente nunca se terminó de construir esta colonia Güell. Actualmente solo existe la cripta. Sin embargo, este diseño de lograr mostrar una forma de arquitectura a través de estas curvas de arcos catenarios fue una gran novedad para la época, y después la iba a usar en edificios tan emblemáticos como la Sagrada Familia. Pero en esta colonia Güell... En el museo tienen esos bocetos, en el Museo de la Sagrada Familia. Exactamente. Con esos hilos y esa bolsita. Increíble lo que hacían. Claro, porque él con eso lo que lograba es ver cómo deberían ser la mejor forma de las geometrías de sus curvas, que iban a ser obviamente después columnas, y cómo mejor aguantarían el edificio, dada la altura que uno quisiera, ¿no? Para él es importante conocer que Gaudí le gustaba asociar esta cuestión de la eficiencia con también lo estético. Sin embargo, para él lo primero era la eficiencia, ¿sí? Él tenía una frase que hablaba que una flor por ahí estéticamente puede o no ser bella, sin embargo lo importante es que sea funcional para el designio de la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, él, que le gustaba tanto la naturaleza, y ya lo vamos a ver en un segundito más, sí, para él era muy importante en cada una de sus obras dónde se ponía el sol, qué vientos tenía la localidad donde construía, desde cómo cuando llovía iba a impactar en sus ventanas para que no estén continuamente mojadas, etc. Y vamos a ver... La arquitectura de la naturaleza, cómo totalmente se sostenían las plantas, todo eso también. Pasamos ahora a la imagen 8 porque vamos a ver otra cosa que descubrió Gaudí, ¿no? Es que, fíjense que acá está, lo que estamos viendo era uno de los primeros trabajos, el primer trabajo que hizo casualmente para Güell, son estos dos pabellones que hay en el norte de Barcelona, ¿no?, que estaban destinados a la casa del portero y las caballerizas de justamente su finca, la finca Güell. Y Gaudí, fíjense qué interesante, lo que hizo fue, como era el primer trabajo para lo que él quería que fuera su futuro mecenas, no gastó mucho dinero, así que hizo una construcción simple de ladrillos, pero para embellecerlo le empezó a poner pedacitos de cerámica. Fíjense ahí entre los ladrillos, ahí capaz si Rodolfo hace un zoom vamos a poder ver que hay como unos puntitos blancos. Eso no fue algo que se le ocurrió a Gaudí colocar entre los ladrillos
tal vez en la imagen un poco más abajo, Rodolfo, se puede ver debajo de esa... A la izquierda. Sí, simple, o más abajo, ahí, exacto. Fíjense esos puntitos, había pegado unos pedacitos de cerámica, y no es que Gaudí esto se le ocurrió de la noche a la mañana, sino como siempre tomó ejemplos de cosas que alguna vez había estudiado. Y esta famosa forma de pegar cerámica rota, vamos a ver en la imagen 9, que la tomó de unos relatos de viajeros que habían estado por Oriente, más precisamente en Vietnam. Y ustedes saben que en Vietnam, esto digo, ustedes saben, yo no lo sabía hasta esta semana, es que en algunas localidades de Vietnam se estilaba que en la tumba del fallecido se rompiera la vajilla que había utilizado en vida el fallecido, y se pegaba dándole formas esa cerámica, esa vajilla rota de cerámica. Después se la diseñaba dándole algunas formas, como se puede apreciar acá en una tumba en Vietnam. Y de ahí es que sacó justamente Gaudí, vamos a ver en la imagen 10, su famoso trencadís, ¿no? Que es justamente pegar en... basándose con el mortero, ¿no? Pegar estos pedacitos de cerámica de varios colores. De hecho, trencadís significa troceado o picadillo, ¿no? En catalán. Así que Gaudí también se hizo muy famoso con este trencadís, viendo aquellos relatos de viajero e intentando embellecer aquel primer edificio que le hizo para Güell, no sabiendo si lo iba a volver a contratar. Es gracioso porque después Güell alguna vez le reprochó: che, ¿cómo puede ser que haya gastado tan poco dinero en esta obra? Lo podría haber hecho mucho más espectacular. Pero Gaudí, queriendo embellecer algo y sin gastar mucho dinero, es que recurre a aquella cerámica rota que no tenía otro uso más que ser tirada a la basura, ¿no? Y que finalmente hoy es conocida como el trencadís. Vamos a pasar a la imagen 11, ahora sí, sabiendo todo la iguana que está en el Parque Güell. Exactamente, esa es la iguana que está en el Parque Güell. Vamos a ver una foto de los comienzos de esta Basílica de la Sagrada Familia, que es interesante saber que no fue un diseño que tomó desde el comienzo Gaudí, sino lo tomó un año después de comenzar a construirse. Él la toma en 1883. Y esta Sagrada Familia, que después fíjense qué interesante, que él sabía desde un comienzo, por más que él trabajó más de 40 años, sus últimos 43 años de vida se los dedicó casi enteramente a la Sagrada Familia, pero él sabía que iba a durar tanto este proyecto de la Sagrada Familia como él, ahora que tomó las riendas un año después de empezar a construir, sabía que iba a durar tanto, tal vez 100 años o más, como sabemos en la actualidad. Él sabía que iba a durar tanto la construcción, que lo que hizo fue rápidamente diseñar una basílica que fuera muy alta, o sea, muy vertical, y construyó, como se ve ahí en las fotos, rápidamente una de los pórticos de entrada, y con mucha verticalidad, porque él decía: si yo hago los cimientos y bien esparcidos de todo lo que va a ser mi iglesia, y la empiezo a construir a partir de todos los cimientos, para cuando me muera no va a estar muy elevada. Y yo lo que quiero es que se comprometan los futuros arquitectos que participen y los futuros catalanes que vivan en Barcelona, que se comprometan a terminarla, porque les voy a dejar como un paredón tan alto que van a decir: bueno, che, a esto... Claro. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo, ¿no? En cambio, si hubieran sido apenas los cimientos, capaz que después decían: bueno, no creemos que fuera tan espectacular, y nunca hubiera sido construida. Y vamos a ir terminando, porque en la imagen 12 vamos a hablar de este enamoramiento que tenía Gaudí con la naturaleza. Claro. Hay una frase que me encantó, que es la siguiente: el gran libro siempre abierto y que hay que hacer el esfuerzo de leer es el de la naturaleza. Los otros libros han sido extraídos de este, y además contienen las equivocaciones y las interpretaciones de los hombres.
Por eso es que Gaudí, como se puede ver acá a la izquierda, un árbol, ahí justamente afuera de la Sagrada Familia, que hay una plaza enfrente, Gaudí toma este modelo de la naturaleza para darle esa forma a sus columnas dentro de la Sagrada Familia. Columnas que van a tener obviamente la forma de esta catenaria, pero que se van a ir abriendo como ramificaciones, porque él lo que quería, vamos a pasar a la imagen 13, dar esta sensación de que la Sagrada Familia no es que alguna vez había sido construida por los hombres, sino es que como que había crecido con los años y por eso que tenía esta forma arbórea. Vamos a pasar a la imagen 15. Y las luces también. Y la entrada de las luces también. La luz en la naturaleza. Claro, ahí vemos una imagen de él mostrándole la Sagrada Familia a los curas, porque él siempre tuvo mucha relación con la iglesia, y en la imagen 15 finalmente la historia que todos conocemos es que él muere en 1926 atropellado por un tranvía. Pero lo interesante de Gaudí era que es que ya él de grande con su diseño era tan conocido que 6.000 personas asistieron a su entierro, así que por esa época era famoso. Así que la última frase para terminar la columna de hoy es lo que dijo el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona al entregarle el título. No sé si hemos dado el título a un loco o a un genio. Bueno, la historia lo demostró. Lo demostró. Acá yo tengo, mira, que traje, que es interesante también, de tantas particularidades que tiene la Sagrada Familia, tiene una placa donde está el número simbólico 33, que vos podés sumar en todos los órdenes, siempre da 33, que es un número simbólico que viene de la palabra lag, que simboliza el número 33 en la Kabbalah, en las historias judías, en todo eso, son números bíblicos. Claro, y me gustó eso, ¿no? Está lleno de simbolismo. Yo concluyo, así le entregamos a Margarita, que hoy quería justamente hablar de todo lo que llevó a Gaudí a todo lo demás famoso. Hoy no hablamos de los edificios, en particular la Sagrada Familia sí, pero sí todo lo que llevó a terminar siendo el arquitecto que fue. Muy bien, hermoso. Hermoso, muy bien recordado.